el camino de la Escritura. Así que hoy veremos qué libro, hermanitos. El libro de Apocalipsis. El siguiente martes iniciaremos un nuevo ciclo de trabajo, para el cual, oigan bien, esta semana estaré subiendo 3 materiales que vamos a usar para el trabajo. Oiga bien, no serán 3 materiales que si quiere los lee, no, como los que subí anteriormente, que eran como optativos. Si usted quería crecer en el conocimiento, seguir ampliando el contenido de lo que estábamos viendo. Los materiales que voy a subir, ya sea esta noche o mañana, son materiales con los que vamos a trabajar. Son manuales que estaremos usando en el desarrollo de los siguientes martes. Porque la temática que vamos a entrar el siguiente martes es cómo estudiar la Biblia. Cómo nos acercamos a un texto para analizarlo. Hay 2 ideas básicas sobre el tema de la Biblia. Dámele a este un poquito más de volumen, hijo. Una es escritura. La escritura es ahí, es el texto. El texto que es aceptado como palabra del Señor. Es el texto en una dimensión que llamamos palabra del Señor. Pero hay otro término que vamos también a conocer, a manejar, que es el término tener una palabra. Tener un texto que es palabra de Dios es una cosa, pero tener una palabra que darle al pueblo a partir de un texto que es palabra de Dios, esa es otra cosa. Porque alguien puede llegar a desarrollar un texto y pudo llegar a desarrollar el texto en tanto es palabra de Dios, pero puede irse la gente sin recibir una palabra. Entonces, una palabra es cuando esa palabra escrita, que es palabra de Dios, pero es palabra escrita, cobra vida y se hace palabra actual, palabra existencial, palabra, la gente sale con una palabra del Señor. Así, por ejemplo, los que fueron al lanzamiento a recibirlo o a servir, tuvimos un devocional en la mañana, el día domingo, donde tomamos un texto que es palabra del Señor, pero lo trabajamos de tal manera que nos anunciara una palabra a nuestra vida presente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se acerca uno al texto para transmitir una palabra? Entonces, eso vamos a comenzar a trabajar ya el próximo martes. Así que una de las primeras cosas es saber analizar un texto. Es una de las primeras cosas, saber analizar el texto. Hay que aprender a conocer el texto. Y en esa medida sabremos llevar una palabra. Voy a mandar 3 materiales. Lo ideal sería que los bajaran, que los imprimieran y los tuvieran por papel para estarlos estudiando, que es lo que vamos a estudiar, a usar los días martes. ¿Estamos, hermanitos? Bien.
Entramos a Apocalipsis entonces, y aquí vamos a entrar no tanto a ver todo el libro, porque es un libro muy amplio, pero es un libro maravilloso de esperanza y de consolación. Pero sí vamos a hacer una aclaratoria de términos que la gente se ha confundido muchísimo sobre la aclaración de términos. Apocalipsis es un género literario. Cuando hablamos de lo apocalíptico, estamos hablando de su dimensión literaria. Por ejemplo, cuando decimos libros poéticos, estamos hablando de, sí, de los salmos, por ejemplo. Pero estamos hablando de el estilo en que está escrito un libro. Cuando hablamos de lo histórico, estamos hablando del estilo que se usa para escribir algo. No estamos hablando tanto de contenido, sino del formato literario que se usa para escribir algo. Apocalíptico es también un género literario. La apocalíptica es un estilo de escribir de la antigüedad. Digo estas aclaratorias porque nos han confundido mucho sobre los términos y el sentido de los términos. Apocalipsis es, digamos, el envase en el que se vierte un contenido. Es la forma que adquiere, el estilo, la peculiaridad que adquiere una verdad. Digamos que la verdad de Dios, lo que Dios quiere enseñar, lo que Dios quiere transmitir, puede adoptar distintas formas para expresarse. El Evangelio, por ejemplo. El Evangelio es otro género literario. Como documento, el Evangelio es un estilo de escribir algo, un estilo de anunciar algo. Aparte que el Evangelio también es el contenido que se quiere anunciar, pero el Evangelio es en principio un género literario. La apocalíptica es una manera de escribir. En los evangelios, por ejemplo, hay porciones apocalípticas. Mateo 24, por ejemplo, es un capítulo de Mateo que está escrito en género apocalíptico. El género apocalíptico no describe necesariamente las cosas que ocurrirán al pie de la letra. El género apocalíptico es amante, por ejemplo, de describir catástrofes. El género apocalíptico es amante de utilizar figuras caóticas. El género apocalíptico usa una serie de imágenes que plantean un desenlace violento de la historia. O sea, es la manera en que se entiende lo apocalíptico. Cuando hablamos de lo apocalíptico estamos hablando de un estilo. Si hablamos, por ejemplo,
para que me entiendan esto, usemos la música como comparación. Pastora, Daniel es apocalíptico, ¿verdad? Y sobre todo la segunda parte de Daniel, ¿verdad? Tiene ese estilo donde presenta el desarrollo de la historia y su desencadenamiento de una manera de grandes eventos, pero no es que está anunciando el futuro. No. Vaya, usemos la música. Podemos narrar una historia de amor y la podemos narrar en diferentes géneros. A veces se piensa que solamente la balada es por definición romántica, pero una historia de amor puede narrarse en diferentes géneros. Puede usarse la bachata, ¿verdad? Y la bachata, por ejemplo, una de las características de la bachata es que es un género que nace para narrar amores, rompimiento de amores, desilusiones amorosas, por ejemplo, ¿verdad? La bachata es un género que nace para expresar el dolor del rompimiento de un amor. Por eso las bachatas originalmente, ustedes podrán recordar, son melancólicas, hasta el ritmo. Usted escucha el ritmo y desde que oye el ritmo, usted ya se siente melancólico a recordar, ¿verdad? ¿Verdad, hermana Wendy? Ya usted y comienza a ver las bachatas originales, una hoja en blanco, por ejemplo. Desde el momento que usted comienza a oír la bachata, siempre se narra la historia de un amor que se rompió, un amor que se recuerda, un amor que se quiere tener, y hasta el estilo es melancólico, ¿verdad? Poneme un estilo de bachata, ¿vio? Poneme en blanco, pero pero de las bachatas antiguas, como ponemos en blanco, papá. También hay de Juan Luis Guerra. ¡Que pase! Oiga, óigalo. Cortala ya. Fue imposible olvidar tu recuerdo. Imposible sacarte de mi mente. Es decir, es la historia de un amor dejado atrás y es un estilo nostálgico. En algunas comunidades donde nace la bachata, era casi una canción para cortarse las venas, ¿verdad? Era para suicidarse. Son canciones, es un estilo, digamos, de despecho, ¿verdad? Entonces, se narra la historia de un amor que quedó atrás, por el cual se sufre. Pero la misma historia de amor podría narrarse en otro género, donde se quiere recalcar alguna otra dimensión de esa relación. Si la bachata expresa la nostalgia de ese amor perdido,
Otra podría expresar la alegría de ese amor que se vivió. Es decir, puede expresar más bien el gozo. No sé, pensamos en una canción, por ejemplo, ella fue mi media mitad. Ponela. Ella fue mi media mitad, de Rey Ruiz. Y aunque usted puede ir viendo que el género va impregnando de cierta sentimentalidad, vaya, aquí el sentimiento es otro. Ya no es el de la bachata que lo transporta uno a la nostalgia. Aquí ya hasta el cuerpo es distinto. Es la misma historia, pero en otra lectura, ¿verdad? Sobre mi ventana. Déjala ahí. Déjala ahí. Déjala allá. El género transmite una manera de entender esa historia de amor. El género tiene características que dan una manera de entender esa historia. Es exactamente lo mismo en la Biblia. Hay un mensaje que Dios quiere dar, pero hay diversos modos en que Dios transmite ese mensaje. A eso se le llama en la Biblia los géneros literarios. Así como en la música hay géneros musicales, ¿verdad? Aquí hablamos de géneros literarios. Es decir, formatos que se emplea para transmitir la verdad de Dios. Y uno de esos géneros, una de esas, diríamos, de esos formatos, es lo que llamamos el género apocalíptico. Pero eso es el género. ¿Y cuándo nace el género? ¿Por qué nace este género? ¿En qué momento es que nace el género apocalíptico? Así como podemos rastrear de dónde nace cada género musical, usted tiene que ir a buscar, por ejemplo, salsa, ¿de dónde sale? ¿Qué tipo de sentimientos provocaron la salsa? ¿Qué tipo de orígenes tiene la salsa? ¿Qué tipo de orígenes tiene el merengue? ¿O cómo nace el reggaetón? ¿O cómo nace la música romántica? Es decir, todo nace dentro de ciertos contextos, dentro de ciertos momentos geográficos. Hay razones culturales de por qué nacen determinados géneros en determinadas regiones. Entonces, el género apocalíptico es un género que se creó en contextos de opresión. Cuando una parte de la población o una población estaba atravesando por momentos duros de su historia, y hay persecución, hay acoso, hay opresión, hay un control, hay una agonía porque termine todo esto, porque se acabe este sufrimiento, porque esto pase pronto. Entonces este tipo de grupos de personas transportan sus inquietudes a través de un género en particular. Y como la opresión es grande, la opresión es dura,
la opresión parece no terminar. El género apocalíptico es un género que expresa un desenlace monumental de este sufrimiento. Pasará una catástrofe, vendrá algo, o sea, parece tan dura la situación que se le ve que para que termine, la salida tiene que ser una salida así catastrófica. Tiene que pasar una tragedia para que termine esta opresión. El género apocalíptico es un género en el que los oprimidos, porque hay que entender eso, por eso Apocalipsis ha sido tan mal entendido, porque los que lo han interpretado no son los oprimidos, no son las culturas oprimidas, ni las clases oprimidas, sino que los han interpretado en los escritorios pacíficos del primer mundo. Es decir, Apocalipsis ha sido interpretado por gente que no está bajo persecución. Y Apocalipsis trata de expresar la esperanza de los oprimidos ante un imperio opresor. Y por eso crean códigos, por eso crean imágenes, por eso crean palabras nuevas, porque no hay manera de que se descifre el mensaje que ellos quieren dar si no es a través de los códigos que maneja un grupo oprimido. Por eso, cuando Apocalipsis ha sido mejor entendido, ha sido por comunidades que viven bajo opresión. Siempre las comunidades cristianas que han vivido momentos de persecución son quienes mejor han entendido el Apocalipsis y quienes han encontrado en Apocalipsis un mensaje de consolación y un mensaje de esperanza. En el primer mundo, Apocalipsis se convirtió en una bola de cristal. Lo que los intérpretes del primer mundo hicieron de Apocalipsis es como que Apocalipsis fuera que dijéramos ¿cómo? Sí, pero que fuera como que fuera una cosa donde ya está todo dicho y solo hay que comenzar a decir, a ponerle fecha a cada cosa que va a ocurrir. Sí, como que fuera Nostradamus, Apocalipsis, una bola de cristal. Como que fuera así un cronograma del tiempo. Como que fuera y entonces lo que han convertido Apocalipsis han hecho de Apocalipsis un libro tan enredado. Sí, hay tantas escuelas para entender Apocalipsis: la futurista, la preterista, la histórica, la amilenarista, la premilenarista, la que no sé. ¿Por qué? Porque los intérpretes burgueses del siglo del primer mundo han tomado Apocalipsis casi como un libro para estar jugando con él, a adivinar el futuro. Es decir, han tomado el libro de Apocalipsis como que fueran las caras de Nostradamus, que vamos a investigar cuándo se va a acabar el mundo, porque aquí está detallado. Y los intérpretes se han visto casi como vaticinadores de acontecimientos, ¿verdad? Y entonces han hecho de Apocalipsis quiero ver la palabra exacta, como un semillero de acontecimientos que cada intérprete llega a saber y adivinar cuándo es que van a ocurrir. Eso. Y deja de ser el libro de la esperanza. Se ha vuelto el libro de los miedos. La gente dice Apocalipsis y la gente ni abre el libro quiere. La gente dice Apocalipsis y no lo quiere leer porque le resulta tedioso, confuso. Pero no es que Apocalipsis sea confuso, es que la manera como nos han enseñado a acercarnos a Apocalipsis es confusa. Porque en lugar de darnos claridad,
nos han dado más complicación. ¿Por qué? Porque no entendemos, primero, esto que está aquí, no entendemos el género y no entendemos el contexto en el que nace la apocalíptica. Cuando los judíos estaban siendo perseguidos por cuando se separó Grecia en 4 imperios, Palestina quedó bajo el imperio Seleucida, si no mal recuerdo, y hubo un rey de esa parte que comenzó a humillar a los judíos, a perseguir a los judíos, tanto que llegó a sacrificar un cerdo en el altar del templo. Y los judíos experimentaron una terrible opresión. En ese contexto brota Daniel. En el contexto de la persecución del imperio Seleucida. Apocalipsis va a nacer en el concepto de opresión, de persecución, y me gusta esta palabra que han usado aquí, de agonía cultural, donde la gente no sabe qué desenlace habrá de esto, en qué va a parar esto. Como dice aquel, ¿a dónde iremos a parar? El hermano Marco Antonio Solís. Entonces, ¿a dónde iremos a parar? No hay un sentido de la historia. Por eso Apocalipsis va a usar la frase abrir los sellos, porque era el término técnico que se utilizaba para hablar del sentido del tiempo, el sentido de la historia. ¿Qué sentido tiene vivir? Cuando el ser humano siente que la historia va sin rumbo, ¿cuál es el futuro del mundo, pues? Entonces, el término técnico para hablar y preguntar qué sentido tiene la historia era abrir los sellos. Es decir, ¿quién puede abrir y enseñarnos el sentido para dónde vamos? Porque según vemos, no vamos para ninguna parte. Entonces, cuando las comunidades cristianas estaban bajo la persecución, porque se resistían a adorar a César, se resistían a reconocer a César como Dios, el imperio los persiguió y los oprimió. Desarrolló métodos de represión. Y esto planteó 2 graves problemas. Planteó, por un lado, los creyentes genuinos que se mantenían fieles a Jesús, se preguntaban si de verdad valía la pena ser fieles a Jesús. A veces sentían que morían y que el imperio ganaba. Parecía que César tenía el dominio de la historia y que actuaba como un Dios, decidiendo entre la vida y la muerte, entre ellos y sus hijos, y se preguntaban si valdría la pena ser fieles a Jesús. Entonces Apocalipsis es un mensaje de esperanza y de consuelo para esos creyentes, porque les va a revelar en qué va a terminar la historia. Apocalipsis va a revelar no tanto que va a cambiar su situación, no, es más, quizás no vaya a cambiar en los próximos 50 años. No les está prometiendo que va a cambiar su persecución y su opresión en los próximos 50 años, pero les está diciendo: vale la pena en el presente aún morir, porque al final, el que va a vencer no es César. Entonces, generaba esperanza, provocaba fe, impulsaba a la fidelidad. Pero también es un libro
que exhorta, porque algunas comunidades estaban cediendo terreno a la opresión de César y estaban, digamos, llevando una vida de convivencia con el imperio. Para Apocalipsis, el imperio, que en ese momento es Roma, Apocalipsis usa una palabra muy clara para referirse a él, al imperio. Los que han leído Apocalipsis, ¿con qué palabra se refiere el autor al imperio? ¿Correcto? Se refiere como la Babilonia, la ramera, la bestia. O sea, son términos para señalar e identificar al imperio. En la literatura apocalíptica aquí no hay paz, hay guerra contra el imperio. Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Los que siguen al dragón y los que siguen al cordero. El imperio no estamos para hacer ningún tipo de concesión al imperio. El imperio es el enemigo. O sea, en la literatura apocalíptica no es cosa de la literatura, por ejemplo, de Romanos. La carta a los Romanos, porque no hay un contexto de persecución. Cuando Pablo escribe Romanos, existe la posibilidad que el imperio y la iglesia puedan entenderse culturalmente. Por eso Pablo va a decir: sométanse toda persona a las autoridades superiores. Para Romanos, el imperio es una institución. El Estado es una institución ordenada por Dios para ordenar la vida humana. Y la iglesia y sus ciudadanos deben tener también una vida ordenada por el Estado. No vivimos al margen del Estado. Y Pablo entonces va a decir: el imperio pide impuestos, paguen el impuesto. Él está para impartir justicia. Es decir, en la época de Pablo era concebible todavía la posibilidad que el imperio reconociera a la iglesia como un grupo válido y que la iglesia respetara al Estado y el Estado a la iglesia. En la literatura apocalíptica ya no. Aquí se rompe todo equilibrio con el Estado. Cuando el Estado decide perseguir, oprimir y matar a la iglesia, entonces ya no hay ningún discurso de sujetarse al Estado, ya no hay ningún discurso de crear arreglos con el Estado. No, el Estado es el enemigo. El Estado es el instrumento de la bestia. El Estado es el hijo del dragón. El Estado es Babilonia. Y no tenemos nada que ver contra ese enemigo. El enemigo. O sea, en la literatura apocalíptica esto es una guerra ya. ¿Estamos? Entonces, la literatura apocalíptica quiere despertar esa mentalidad de conflicto con el enemigo. La literatura apocalíptica plantea conflictividad del pueblo de Dios y el Estado. Aquí no hay arreglos, son enemigos. Y es ahí donde Apocalipsis quiere incentivar ese sentido de lucha, de perseverancia y de lucha. Pero no todos quieren luchar contra el Estado en las iglesias, porque algunos sentían que el precio era muy grande. El precio a pagar en esa lucha contra el Estado era desgastante. Muchos perdían a sus familias, perdían sus bienes. El Estado expropiaba a los creyentes. Tenían casas, se las quitaban. Tenían propiedades, se las quitaban. Tenían hijos, se los quitaban y los vendían como esclavos. A ellos mismos los podían llevar como esclavos a otra tierra. Entonces el precio era muy grande para algunos.
y comenzaban a negociar con el Estado. Comenzaban a aceptar algunas condiciones. Y es ahí donde Apocalipsis adquiere un tono que es el tono profético. Apocalíptica es género literario. El tono, el contenido del libro es profético. ¿Y qué significa profético? Tampoco quiere decir que es asunto del futuro. Quítense la idea que profecía tiene que ver con algo del futuro. Eso quítenselo de la mente. Profecía es un término que hemos tan mal entendido y que la gente ha tan mal entendido que cuando decimos profecía, estamos diciendo que eso significa algo que se va a cumplir en el futuro. Cuando alguien dice profecía, se refiere a algo que se va a cumplir más adelante. No, eso no tiene nada que ver con el término profecía. Profecía no tiene que ver nada con ser una palabra ligada a anticipar el futuro. Nada que ver. Profecía o profético en la Biblia es más bien un término que se usa para referirse a una palabra que Dios tiene sobre una situación en particular. ¿Verdad? Profético es una declaración de Dios sobre una circunstancia específica. ¿Verdad? Profético es hablar en nombre de. Profeta es el que habla en nombre de. Y profecía es el mensaje que se da en nombre de. No significa que profecía tiene que ver con el tiempo por venir. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Pregunten, levanten la mano y digan: mire, no agarro esto todavía, explíquemelo mejor. O mire, estoy confundido sobre tal cosa. Así que levante la mano y haga la pregunta. No se quede en la ignorancia para siempre. Profético, por ejemplo, es un mensaje de Dios para recordarle a su pueblo el pasado. Profético, hay porciones, hay mensajes proféticos dirigidos a Israel para recordarles la trayectoria que han vivido. Exactamente, ahí vamos a ver Apocalipsis 2 y 3, un mensaje profético sobre el presente de la iglesia. ¿Ya? Pero primero quería que entendiéramos que Dios puede mandar un mensaje profético para ayudarle a reflexionar a su pueblo sobre el pasado. Y hay grandes porciones de la Biblia donde Dios le escribe o le manda un mensaje a su pueblo para hacerlo reflexionar sobre su pasado. Entonces, es un mensaje profético que habla acerca de el llamamiento de Dios a su pueblo para reflexionar sobre su pasado, cómo han caminado como pueblo de Dios. Pero también puede ser un mensaje profético remitido al presente. Mensaje profético es un mensaje en el que Dios invita a reflexionar, invita a convertirnos, invita para emitir un juicio sobre las cosas que están viviendo en el presente. Y es un mensaje profético.
Hermano Alfredo. Pastor, cuando dice ahí que el mensaje profético es un recordatorio es una palabra de Dios sobre una situación en particular, de una circunstancia específica, dice, según el comentario que usted hizo. Ajá. Me llevaba a Habacuc 1:5, donde dice la palabra que miren a las naciones, contémplense y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos. O sea, todo el pasaje de la Biblia me llamaba la atención porque usted decía una situación particular. ¿Este mensaje era profético o cómo se puede determinar? Es profético, pero es un mensaje profético en el que Dios anuncia una situación futura. Lo profético, entonces, puede significar sobre una situación pasada, sobre una situación presente, o puede ser una situación futura. Pero no, lo que quiero aclarar es que lo profético no tiene que ver solo con lo futuro. Hay pasajes de la Biblia en el cual se referirá a acciones futuras de Dios, pero no siempre significa acciones futuras. Es más, respecto a lo futuro, es la menor proporción. Si no mal recuerdo, de todo el mensaje profético de la Biblia es apenas un 15 o 12%. Siendo el futuro, la dimensión futura de la profecía. La dimensión presente y la pasada es la que más ocupa porcentualmente en la Biblia la profecía. Lo que quiero quitar de la mente es que nosotros hemos hecho una relación de creer que profecía es predecir el futuro. ¿Ya? Y así lo vendemos, así nos lo vende Hollywood, así lo venden un montón de gente que se pone a escribir que son escatológicos, no sé qué. Esa gente ni la lean, esa gente más que confunde. Sí, quienes lo creen y quienes lo anuncian están en este tipo de cosas que son más futuristas que proféticas. O sea, esas cosas son más novelas futuristas que mensaje profético de Dios. No son mensajes que están en la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo profético simplemente quiere acentuar que Dios tiene una palabra que decirle a su pueblo, y eso lo convierte en profecía, más nada. Y que esa profecía puede ser sobre el pasado del pueblo, sobre el presente del pueblo o sobre el futuro del pueblo. Hermano Roberto. Pastor, aparte del contenido profético, en Apocalipsis encontramos muchas alabanzas. Sí. Además de eso, ¿qué se puede encontrar en el libro? En el libro vamos a encontrar el elemento poético bien frecuentemente, ¿verdad? Hay himnos, Apocalipsis 4 y 5. Toda la caída de Babilonia que se anuncia está en un mensaje muy poético, ¿verdad? Es una elegía, se llama técnicamente, es una elegía que era un canto en el que se anuncia la caída de alguien, y era escrita en una forma poética. En Apocalipsis vamos a encontrar elementos que tienen que ver con el futuro, sí, pero no como que estuviera dándome un itinerario específico. No, más bien las cosas que dirá del futuro son cosas genéricas. Por ejemplo, Babilonia caerá. No le dice cuándo. No
No le dice cómo. Solo le dice: Babilonia caerá. Usted puede vivir su vida cristiana comprometida con Cristo, porque un día este imperio que me oprime caerá. Le dice la verdad, que el Cordero vencerá. No le dice cómo, no le dice cuándo, pero que un día el Cordero tomará control total de toda la historia, y los que sean fieles al Cordero van a participar de su reinado. O sea, hay diríamos verdades que tienen que ver con el futuro, pero sin precisar fechas ni lugares, sino solamente verdades para generar convicciones, no para generar especulaciones. Y esto es lastimosamente lo que ha pasado con Apocalipsis. No hay intérpretes, sino especuladores. Es decir, no se han acercado gente seria. Dentro de la gente muy seria que usted puede buscar en internet, hay una página que se la recomiendo, que se llama juanstam.com. ¿La podés escribir, hermano, ahí? Minúscula, minúscula. ¿Crees que la podés hallar y pasarla o no? ¿Será que es posible que la podés buscar y se pase ese contenido? No. No, sí. Vale. Voy a enseñarle la página. Ahí está, juanstam.com. Juan Stam es uno de los biblistas que más ha trabajado. Ahí está el hermano Juan Stam. Mire, ya es un hombre anciano, si no me recuerdo, 80 años. Un norteamericano que se fue a vivir a América Latina, en Costa Rica, renunció a su ciudadanía americana y se hizo costarricense por nacionalidad para comprometerse con América Latina y sus luchas. Su especialidad como exégeta: un exégeta es un intérprete serio del texto, no es un especulador, no, alguien que respete el texto y lo interpreta con una hermenéutica muy completa y con una metodología muy seria. Él es Juan Stam, y en los últimos 30 años la literatura apocalíptica y todo el tema escatológico que tiene que ver con las cosas por venir ha sido el tema al que él ha trabajado mucho. Y por ejemplo, dice él dentro de su página de presentación una oración keniana, o sea, de Kenia. De Kenia, no de una hermana que se llama Kenia, no, del país de Kenia. De la cobardía que no se atreve a enfrentar nuevas verdades, de la pereza que se conforma con medias verdades, y de la arrogancia que cree que conoce toda la verdad. Buen Señor, líbranos. Baja esto, baja. Hay una, aquí vamos a ver dónde está la serie de documentos que él tiene. Hay un enlace donde aparecen el listado. Veamos ahí, blog. Veamos. No están los temas. Ah, bueno, aquí están. Por ejemplo, aquí están temas. Fíjense los temas que trabaja él. Tiene Israel, ponerlo en rojo, así como lo tenía, viejito. Solo poner, ¿tiene Israel un derecho divino sobre los territorios que ocupa? O sea, temas candentes que tienen que ver con apocalíptica, porque hay quienes creen que Israel ocupe la tierra es designio futuro de Dios. Israel en la profecía. Aquí. Ah, no, aquí arriba. Dale arriba, te quiero enseñar otros, dale. Espérame, es que hay otro donde están todos
todos los temas que él tiene, hombre. Mira en introducción, ¿vio? ¿Dónde es que está ahí? Hay un para que ustedes vean los temas que él tiene, hombre. Pone en buscar, va. Veamos. Y pone el 666. Para buscar algo. Para buscar, por decir algo. El 666. Y dale ahí, a ver qué nos da. Va, mire los temas, solo para que vea los temas. Sorpresa, el 666 no es 666. O sea, el 666 no es 666. ¿Verdad? Como nosotros lo hemos agarrado. Creemos que es un número. Por eso él dice, el 666 no es un número en la Biblia. ¿Verdad? Que nosotros hemos agarrado, hemos agarrado eso como un número, como una cifra. No, es más, en el mundo antiguo era imposible esa cifra, no existía ese tipo de numeración. Entonces él explica ahí qué es el 666. El género apocalíptico, lo que estoy hablando. Aquí se mete usted y él le va a dar una característica del género apocalíptico. ¿Cuáles son las características del género apocalíptico? Y se las va a dar. Aquí, mira, lista de artículos de Juan está ahí, pone, mira. Aquí, mire. Aquí, por ejemplo, el método del restaurante. Pone la mano ahí para que resalte rojito, o no sale ahí. No, ¿verdad? El método del restaurante, cómo muchos interpretan la Biblia con el método de llegar a un restaurante, pedir el menú y pedir lo que le gusta, ¿verdad? Y ahí va a explicar cómo funciona en la práctica en muchos el método del restaurante. Jesús tenía sentido del humor. ¿Se puede ampliar más, viejito? ¿Más? Ahí está. Baja. 3 herramientas para el estudio bíblico. ¿Es posible ser idólatra sin darse cuenta? Imperialismo e idolatría. Meta para el 2007, estudiar la palabra con mayor profundidad. La teología del banano. Porque él tiene una manera muy folclórica de poner el tema a las cosas. Apocalipsis 12 y la mujer latinoamericana. La Navidad en el Apocalipsis. Subile. Comentario sobre la gran tribulación. Los 7 mundos de Juan de Patmos. El culto y la justicia. Algunos evangelios que no son. Subí. Los que derraman sangre tendrán que beber sangre. Dale. La teología del café, por ejemplo. Él tiene una frase que dice que la comida oficial en el cielo serán las pupusas, dice él, ¿verdad? Entonces, conozcan a este hombre, juanestam.com. Si quieren tener una visión del Apocalipsis muy integral, como un mensaje que nos mueve a perseverar, porque hay momentos, y oigan bien esto por favor, hay momentos en la historia y hay momentos en nuestra vida personal donde no vemos el desenlace de nada y solo hay una palabra. Volveme a poner la otra que tenías pasando vos, lo que estábamos hablando, y escribime la palabra resistir. Hay el mensaje de Apocalipsis, es un mensaje que anima a la iglesia a una palabra, a eso. ¿No está?
Amplíalo. Resistir. Hay momentos en la vida que solo hay que resistir. No sabemos, no vemos el desenlace, no vemos qué va a pasar, no miramos cómo saldremos de aquí, pero hay que resistir, hay que aguantarse, hay que perseverar. En la Biblia ese es el sentido de la palabra paciencia. A veces hemos confundido la paciencia como quedarnos quietos nada más aguantando, ¿verdad? No, la paciencia es el compromiso activo, resistiendo la situación que estamos viviendo, confiados que habrá un desenlace positivo para nosotros. Apocalipsis, por eso ustedes verán que les dice a las iglesias: el que persevere, el que aguante, el que sea fiel, el que permanezca. O sea, ¿a qué lo habla? Lo llama a resistir. Hay que resistir, aunque sintamos que el imperio pone todo su poder y que no hay manera. ¿Qué vamos a hacer? Por eso una de las imágenes que empleará Apocalipsis es el ángel que lo llama y dice: ahí está, en ese rollo, ahí está el secreto. ¿Qué va a pasar en la historia? Está en ese rollo. Pero tiene 7 sellos. Y hay que romper esos sellos. Ahí está todo lo que viene. Ahí está el desenlace del sentido. Pero ¿quién lo puede romper? Y Juan comienza a ver arriba, abajo, a los lados, y no haya quien es capaz de abrir el rollo. Y él comienza a llorar, desconsolado, porque ahí está el rollo y nadie puede abrirlo. En eso se acerca alguien, pone su mano y le dice: no llores, hay alguien que puede abrir el rollo. Es el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el que fue degollado pero vive. Él puede romper los sellos. Y entonces el libro narra el rompimiento del primer sello. ¿Y qué va a pasar con el primer sello? ¿Qué ocurre? El segundo sello, el tercer sello, el cuarto, el quinto, el séptimo. En el séptimo sello aparecen 7 trompetas. Primera trompeta, segunda trompeta, tercera, cuarta, quinta, sexta. En la séptima trompeta aparecen 7 copas. Entonces el libro narra el contenido de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas. Y en medio va colocando una serie de temas. Al principio coloca la revelación de Jesús en el capítulo 1, donde Juan le ve una serie de características que no las leo por el tiempo. En el capítulo 2 y 3 es el mensaje a las iglesias, muchas de las cuales están ya negociando con el imperio, porque el imperio se ha encargado de filtrar gente. Y el autor bíblico utiliza personajes que en el Antiguo Testamento hicieron errar a Israel, introduce sus nombres: Balaam, Jezabel, no recuerdo si hay otro, a los nicolaitas, gente que se ha infiltrado en la iglesia para introducir una enseñanza en la cual se puede convivir con la bestia, se puede llegar a arreglo con el imperio, se puede ceder ante el imperio y seguir a Jesús. Y el autor va a recriminar semejante cosa. Dígame. Claro que sí. Hay una numerología. Apocalipsis va a trabajar con los números. Porque los números, acuérdense que los números, ¿cómo decirles? Más que números eran palabras.
eso no hay que tomar las cifras como tomamos nosotros los números matemáticos. Los números no son matemáticas, los números son mensajes. Es más, las letras, más que números, son letras. Números no existían. Acuérdense que las letras eran las que tenían valor numérico. Y a través de las letras se establecían cifras o números. Pero hay toda una numerología. Juan Stam se va a encargar aquí en su blog de irles explicando los significados de los números en Juan. Es una página, solo esta página usted pasaría meses leyendo, conociendo. En lugar de estar metido en otras páginas locas, hermano, métase a esa página. Se va a edificar mucho más de lo que usted piensa. Por ejemplo, el número 7 será visto como el número de Dios. Y por eso el número 6 es el número del hombre. Es decir, el hombre casi llega al 7, pero no es 7, es 6. ¿Verdad? Aspira, pero no llega, se queda así. Y cuando se habla de 3 seises, está hablando de los grandes esfuerzos humanos por querer llegar a 7, pero aunque sumemos todos los seises, ni todos los seises juntos se van a llegar al 7. Hay todo un sentido que los números revelan, no cifras o cantidades, sino que revelan realidades humanas, ¿verdad? Va a usar algunas figuras de animales para hablar de todo eso. Apocalipsis, al final, sí quiero leer un pasaje para terminar. Siervo, ¿Sí? Solo una pregunta. Diga, hermanito. Yo escuché de parte de usted cuando ingresé a la iglesia, de que había recibido, después que bajó de su renuevo, una visión. Ajá. De que le habían dicho que iba a botar estas paredes y que la gente iba a ser más grande de la que había en ese entonces. Sí. Entonces eso era una profecía. Lo tomamos como una palabra profética, de decir, Dios nos anuncia tiempos nuevos, tiempos distintos, tiempos mejores, tiempos de amplitud, tiempos de crecimiento. No nos dice cómo ni cuándo. No nos dice que tampoco que será mágico. Es decir, porque Dios nos advierte que vienen tiempos de amplitud. Ahora, ¿la palabra profética se cree o no se cree? Si lo creemos, entonces trabajemos. Porque no se va a realizar por arte de magia. ¿Ya? La palabra llega a su cumplimiento en la vida de los que creen esa palabra. Por eso los que no creen no participan de esa palabra. Entonces nosotros vinimos, no, al principio da como una sensación, porque antes ustedes estaban aquí y este templo, hermanos, no es broma, se miraba grandísimo. Se miraba grandísimo. O sea, nos reuníamos con tanta frecuencia, 30 personas, que esto era un galón enorme para ese grupito. Imagínense, 30 personas, estamos hablando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, estas 3 líneas, las primeras 3 líneas, papá. Las primeras 3 líneas, los jueves, 30 eran mucho. 30 eran mucho. 15 a veces, 20. Entonces, de 15 a 20 personas, lo demás se miraba grandísimo. Entonces, la perspectiva del espacio cambia cuando permanentemente hay 15, 20, 30, 15, 20, 30. Decir, esto se va a llenar, suena como a algo utópico. Hoy que nos reunimos 150 o 200, esto se ve encogido.
Digo, solo internamente. Aquí el templo agarra 350 sillas. Eso agarra aquí dentro, 350. Pero cuando está todo lleno de 350, nos sentimos que esto está muy chiquito. Entonces, claro, en ese momento decir que se va a llenar, ¿cómo? Y que vamos a botar las paredes, ¿y cómo? Si solo llenarlo. Pero de todas maneras, nuestra motivación no era llenar el templo, porque ese era lo que Dios nos ponía como tiempos de amplitud y de abundancia. Nosotros trabajábamos porque Dios nos había mandado a trabajar. Y claro, hoy parece de lo más normal que se reúnan 800 personas en un culto. Solo los jóvenes se reúnen 450 el día sábado. Entonces, ya suena normal. Pero allí era una palabra, diríamos, de esperanza y de consolación. Yo no la quiero tomar, no la tomamos tanto como una palabra de cuantitativa, que Dios estuviera viendo números. No, Dios nos estaba hablando de un tiempo de abundancia y producción, de bendición. Y nosotros a trabajar. Y hoy lo estamos viviendo. Y hay todavía mucha más palabra que falta por cumplirse, hermanos. Amén. Falta palabra de llevar bendición a las naciones. Amén. Que Dios nos va a llevar para bendecir a otras iglesias. Falta la palabra que aquí será un lugar de grandes señales, de grandes prodigios, que paralíticos se van a levantar, enfermos van a sanar. O sea, hay todavía mucho que falta porque se dé en la vida de la iglesia. Hubo y hay que resistir, siervo. Así es. Gloria a Dios. Amén. Quiero terminar nada más leyendo capítulo 19. Se viene la agüita, hermanitos. Capítulo 19. Después de esto oí, versículo 1, en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: aleluya. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompían la tierra. Ha vindicado la sangre de sus siervos, bebió derramada por ella, y volvieron a exclamar: aleluya. El himno de ella sube por los siglos. Y ahí comienza una palabra de celebración, porque el Cordero de Dios ha vencido y convoca a la cena del Cordero. Versículo 9. Javier, dichosos los que han sido convidados, versículo 9, a la cena de las bodas del Cordero. Dichosos los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. El capítulo 20, 21, 3, por ejemplo. Oí una potente voz que provenía del cielo y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo enjugará todas lágrimas. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Quiero terminar versículo 20 del capítulo 22. 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Esa es la esperanza. El
Rey viene, el Cordero viene. La historia tiene sentido. Aunque pareciera que todo es un caos y catástrofe, no. El que venció en la cruz está sentado en el trono. Somos sus siervos. Seamos fieles y perseveremos hasta el final, porque al final Él a los vencedores los coronará. Pongámonos de pie, hermanitos. Oremos al Señor que podamos serte fieles, Dios, en la tarea que tú nos has encomendado. Que podamos ser testigos fieles todos los días de nuestra vida. Tengamos que pasar lo que sea, pero que seamos testigos fieles. Si debemos ofrendar la vida, que así sea, por el Evangelio, por el León de Judá, por el Cordero. Al final, servirte a ti es muchísimo mejor